Ervin Lisca, con quien vamos a dialogar. Él es el coordinador de zona 5 y 8, encargado zonal 5 y 8 con Ervin, ya está en pantalla. Dialogamos sobre el tema Galápagos. Ervin, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, William. ¿Cómo están? Buenos días, radiantes. ¿Cómo está el tema de Galápagos? ¿Qué se sabe hasta el momento? Bien, realmente nosotros como el ECO 911 nos sentimos muy apenados, estamos muy dolidos con lo que ha sucedido con la embarcación y más que todo con las personas, Ujú. con los fallecidos y sus familias. La llamada entró a nosotros, prudentemente fue atendida, se despachó al recurso necesario, es decir, pasó a la consola. No sé si tengan el concepto claro de cómo funciona el ECO. A ver, vamos, vamos. Eh, el ECU Vale la pena realmente vale explicar. la pena. Sí, nosotros como número único de emergencias, nosotros recibimos las llamadas de cualquier cantidad de emergencias a nivel nacional, Ya. de todas. Una vez que se recibe la llamada entra a una consola donde hay un operador, un evaluador de llamadas, el cual pregunta los datos necesarios en el menor tiempo posible para de esa manera pasar la información más importante, de la manera más eficiente y más rápida también, hacia la siguiente consola que se llama consola de despacho. Dependiendo del tipo de alerta, va a llegar a la diferente fuerza articulada. Policía, bombero, MSP, IES, la que se requiera o las que se requiera. Ujú. Eso es súper importante que entienda la ciudadanía también. No es que tenemos un solo canal de que podemos despachar un recurso. Se puede despachar a CTE, por ejemplo, con bomberos de la zona para que atiendan una emergencia de tránsito. Si se necesita resguardo policial, se despacha policía sobre la misma emergencia. Policía Metropolitana, ¿no entra ahí? Depende del cantón. Estamos hablando de que no todas tienen Ah, el... Sí, sí, claro, claro. depende No del todos cantón. tienen Policía Nosotros tienen Metropolitana. policía Pero si es de metropolitana. Guayaquil, Por supuesto que está coordinada. puede Eso se entrar, ¿no? coordina a través del ECU Guayaquil, donde Ya. también tienen ellos, son una sala integrada al ECU 91 Nacional, el cual permite articular más fuerzas todavía. Ya. Erwin, cuánto ha ayudado el tema del municipio de Guayaquil con cámaras? ¿Mucho? La verdad, a ver, el aporte es importante, el Sí. aporte, Porque la suma. contribución suma. Todos los GATS están llamados a Ujú. este intervención por la seguridad, ¿cierto es? Y en el caso de Guayaquil, bueno, ellos tienen un proyecto súper interesante que lo están ahora ejecutando, el de las 15.000 puntos de vigilancia que están poniendo, el cual, bueno, le va a dar una densidad poblacional de cámaras sobre la densidad de población que tenemos en Guayaquil importante. ¿Somos el país con más cámaras en la región? No, y eso se debe a cómo lo medimos. Realmente uno tiene que medirlo por la densidad poblacional. Es decir, por ejemplo, una de las ciudades Ujú. más pobladas en cámaras realmente está dentro de China, que es Shenzhen, con cada 3 habitantes una cámara. ¿Y nosotros? Nosotros estamos bastante por debajo de esa meta. Ya. Nosotros estamos hablando de que a nivel nacional, por ejemplo, Guayaquil como Guayaquil tiene actualmente 6.000 van poniendo de Telconet con el proceso que tienen de inteligencia artificial, más las que ya tienen instaladas. Y si somos más o menos 3 millones de habitantes, podemos hacer la regla de 3 Ya, y... ya, regresemos a Galápagos, porque explicábamos un poco el tema Bien, de cómo opera el 911. perfecto. A ver, en el tema de Galápagos, vamos a centrarnos allí. Galápagos realmente, en esta emergencia, ellos recibimos la llamada de parte de una persona que estaba en la embarcación. ¿Ya? Ella nos da la información De primera. de... La Eh, primera llamada la tuvimos, pero apenas sí, comenzaba el problema, ¡tac! Ustedes te recibían el ya. llamado. La pregunta ya está un poquito como en virtud del tiempo, ¿sí? La emergencia para ellos, ahora que hemos escuchado la información y sabemos, no empezó con la llamada, ¿no? Nosotros recibimos la primera llamada donde nos dicen una pasajera que está ocurriendo un problema con la nave, un problema mecánico. Claro. Sí, dentro de los conocimientos o de lo que ella conocía que pasaba también. La pobre O sea, señora, tenía comunicación ella. ella apenas tuvo comunicación, me imagino que en las proximidades de la isla logró contactar con el 911 Ya, y puso en ya. alerta de O la sea, situación. sí había comunicación en esa embarcación, que salía de esa embarcación. Eh, en algún momento tuvo que haber tenido que fue cuando se la llamada. Claro, ya. Sí, acuérdense de todas maneras que el bote se transportaba de entre isla a isla, ¿no? Claro. Y entre isla a isla no hay señal de celular, no hay señal de nada, no excepto que tengan satélite o la onda larga de, de los botes. Ervin, ¿a cuántos kilómetros o en este caso millas se encontraba la embarcación de Santa Cruz?
Súper ¿Por qué? interesante la pregunta. Porque Por ejemplo, eso es algo que se pregunta, ¿no? ¿Verdad? claro, Pero el momento que tú le preguntas a un alertante, que es un civil, que está en no el barco, sabe, esa respuesta no la sabe. no sabe. Pero el Entonces, capitán debe saber. sí, por supuesto. Que le diga, a ver, para indicar dónde estoy, cómo estamos. Pero la llamada la tuvimos de una pasajera, no del capitán. Y debía ser del capitán. Hay métodos y mecanismos. Eso es súper también interesante lo que me pregunta. Realmente el tema de cómo manejar una emergencia a bordo de una aeronave o de una embarcación se trata muy diferente de lo que pensamos los civiles con respecto a los vehículos de pasajeros en tierra, ¿no? Ellos tienen su propio canal de comunicación, por ejemplo, los aviones con la torre de control Claro. y los barcos con las capitanías de puerto. Ya. Ahora, dicen, porque nosotros entrevistamos a una persona que estaba en ese negocio 7 años. Era un colono, se fue a los Estados Unidos y él explicaba cómo es el mecanismo. Y dentro de eso, él había hablado con el propietario de la lancha, que estaba alquilada esa lancha. Y el motor esa máquina que sirve para achicar el agua que está entrando, no funcionaba. Caramba. Una, dos. El chaleco número uno, que debían estar eso, seguramente no todos tenían chaleco. Y ese es un problema de la Armada que no controla en puerto la salida de las lanchas. Y que a todo el mundo se le está dando permiso. Y no hay un control. Nosotros decíamos, Ervin, debe haber un control como cuando uno va a un aeropuerto, a ver, aquí, acá y acá. Uno va a embarcarse en eso porque las distancias no son de 15 minutos de recorrido, si no son de 2, 3 horas. Ellos hacen recorridos desde Vaquerizo, desde ahí, desde Puerto Vaquerizo a Santa Cruz y van a la Isabela. Son recorridos que se cumplen día a día. ¿Qué pasa entonces? Bien, esa parte sale de las competencias como tal del ECU 111. Realmente para nosotros es un punto que usted está tocando muy, muy importante, neurálgico en la discusión. Eh, la autoridad marítima tendría que responder esa respuesta Sí, realmente. sí. Más allá de Sí. la coordinación que tenemos con ellos en cuanto a la emergencia fue pues, expedita. Nosotros tenemos una consola de Fuerzas Armadas dentro de la sala de nosotros de Galápagos, así como también en San Borondón, así como también en las otras zonas costeras. Y normalmente se traslada la llamada cuando es para ellos de manera inmediata. En este caso, la entrada llegó en 2 minutos, ya estuvo siendo atendida por Fuerzas Armadas y en menos de... ¿Y ustedes tienen la grabación esa? nosotros tenemos las grabaciones de todo absolutamente lo que pasa No en tienen los nuestras medios, no, llamadas. esa grabación. No deberían tenerla los del ECU, al menos no deberían tenerlo porque eso pasa para Fiscalía. Y como esto está Me en una hubiese investigación... encantado poner la grabación de la señora que ese momento Una desesperada. preguntita, perdóneme. Sí, Ustedes Angelito. reciben la llamada. Yo creo que yo estoy escuchando muy bien su intervención. Yo quisiera, pues esto es clave. Aquí hay muertos, aquí hay naufragio, aquí hay responsabilidades. Que gracias a Dios estoy investigando la fiscalía. Usted recibe la llamada, usted confirma que el ECU 911 recibió la llamada. ¿A dónde fue la llamada? ¿A dónde la trasladaron? La llamada corre a la siguiente consola, ¿A que es la dónde? de ¿A Fuerzas dónde la Armadas. ¿A una consola? ¿Qué es eso? ¿Qué es de consola? El ECU trabaja con consolas. Con consolas son computadoras donde están fuerzas articuladas, es decir, un usuario que la maneja de la fuerza pertinente para la emergencia. ¿A dónde? Después esa consola, ¿a dónde fue? Esa consola recibe la llamada y hace su siguiente comunicación con su base, en este caso, para darle el ejemplo claro, si es bomberos, con la torre de bomberos de control, que es la central de alarmas. Si es policía, ellos tienen por distritos separadas las zonas. Por ejemplo, acá en lo que es Guayas, nosotros tenemos zonas 5 y 8 y tenemos Este 14 tipo de llamada, consolas. perdón, que le interrumpe. Sí. Este tipo de llamada entiendo que debía ir a la Armada, pues a la Capitanía del Puerto de Galápagos. Llega a las Fuerzas Armadas, efectivamente, pero nosotros tenemos un operario de las Fuerzas Armadas en nuestra sala. Ya. Y él es el que se contacta con la Capitanía de Puerto La para responsabilidad de intercambiar- ustedes ahí terminó ya. Así es. Ahí terminó. O sea, Así es. toda la responsabilidad le correspondió Claro. al representante en el ECU 911 de las Fuerzas Armadas. Él tenía que trasladar Y él lo trasladó los- hacia... a la novedad a la Armada. a la Capitanía de Puerto. Eso es lo que queremos saber. Sí. Y otra cosita ahí, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿no tiene la Armada, esto no va con información, no tiene nada que ver con ustedes, no tiene helicóptero para poder ir rápido? Porque ir en lancha a rescatar se demora un tiempo indeterminado, pero helicópteros no tienen para poder estar ahí en una emergencia. Probablemente mi comunicadora social me mate por lo que voy a decir. Sí tienen ellos los medios. El problema es que en la llamada se reportó la que llega al 911 con un problema de máquinas, no que estaban pidiendo socorro.
Ah. Ya, que es lo que y es lo que Cuando, la Armada es cuando lo que la debió Armada- decir que esta lancha se está hundiendo. no sé si ustedes han escuchado la entrevista del almirante Pablo Caicedo. Él explica bastante bien lo que pasa en el tiempo, lo que reportan y no reportan, quién reporta y quién no reporta. Eso sería interesante que lo tengan a él, porque él lo da muy bien la explicación en el tiempo de lo que debió llamarse y no se llamó, de lo que debieron decir y no dijeron. Tal vez no pensaron que se iba a hundir la lancha. Eh, Y se demoraron también. Hubo Desconozco tiempo- las intenciones del Ya. capitán del A barco ver, realmente. vamos como- hablando, porque se nos agota el tiempo, 7:53 Claro, minutos. El simulacro nacional de tsunami 2022. Bien, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo ha organizado este simulacro de tsunami basándose en un supuesto de un terremoto de 7.6 frente a la costa de nosotros aquí en el Ecuador. En ello van a interactuar 28 cantones que ya son parte del simulacro, son parte de la actuación que se va a armar. Ya. Y O sea, van a suceder varias cosas simultáneas en el país en esas fechas. Ya. Vamos a tener no solamente, vamos a probar, se va a probar el tiempo de respuesta de la ciudadanía ante la amenaza, sonando las alertas tempranas, los sistemas de alertas tempranas que tenemos en las costas, que son 152 sirenas puestas en el litoral. Ya. Se va a tomar el tiempo de respuesta de la gente en llegar a los puntos de evacuación, ¿ok? También, al mismo tiempo, se va a actuar en un simulacro de terremoto, haciendo una prueba con los grupos USAR, los grupos de Urban Search and Rescue que tenemos en el país certificados, donde se va a reacreditar al personal, se va a tomar pruebas y con ello vamos a volver a ejercitar a los grupos para que estén pues, en movimiento y al día. ¿Esos 28 cantones están en qué provincia? Tenemos Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro Ya. y Galápagos. Está Salinas seguramente, ¿no? Sí, como Santa Elena está dentro Claro, claro, claro. A nosotros nos decíamos, porque yo de pelado, yo me crié en la península de Santa Elena, en Salinas, en el Chipipe, barrio Chipipe. La mejor playa que tiene Ecuador, digo yo. Y ahí nos decían, porque no se hablaba de tsunami en esos tiempos, se hablaba es de maremoto. Cuidado, maremoto, hay que subirse al Cerro de la Ensenada. Es el cerro que está ahí en los repartos militares. ¿Qué otra acción van a tomar ustedes, Erwin? Bien. Nosotros dentro del ECO, nuestras competencias, vamos a estar monitoreando a través de las cámaras el movimiento del personal. Ya. Nosotros En vamos el a simulacro. recibir, en el simulacro, nosotros vamos a recibir las llamadas también de la Perfecto. ciudadanía, las que son, a ver, cuando ha sido simulacros, lo primero que pasa es que la gente se alerta y comienza a pensar que sí sucede una emergencia en serio. Entonces es canalizar primero la información para tranquilizar a la Sí. ciudadanía y que entiendan que es un simulacro Sí, y que apoyen el simulacro. Salinas, por ejemplo, ¿cómo haría para salir rápidamente ante un tsunami? Tendría que irse a la parte alta, ¿no? Porque Los- Salinas es una punta que hay, entonces recibe del Mar Bravo y recibe del otro mar que es un poquito más Un pacífico. poquito más pacífico. Bien, las zonas de evacuación están claras y están marcadas. Ya. Ha habido una socialización de las rutas de acceso hacia las zonas seguras. Entonces, lo que vamos a tomar nosotros como gobierno, o bueno, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, como la entidad pertinente, va a tomar justamente todos los problemas que salten del simulacro. Recordémonos que un simulacro es justamente para poder encontrar las mejoras a seguir o las mejoras que tenemos que hacer para evitar a futuro que tengamos complicaciones en un suceso real. Gracias por estar aquí con nosotros, Erwin, por comparecer esta mañana y hablarnos a propósito del tema Galápagos, el simulacro nacional de tsunami que tendrán. ¿Qué fecha es el simulacro? 25 de octubre. 25 de octubre. Gracias, Erwin. Son las 7:56 minutos. Ángel Erazo, Una noticia 7:56. de última hora, mucha